de la asistencia, el viernes yo entré a la clase, pero entré en la clase de la mañana y había hablado con el profe porque le dije que yo no, a la tarde no podía, porque tenía instituto y no llegaba, digamos. Y me dijo supuestamente que me iba a poner como que asistía a las clases de la mañana para recuperar esas dos faltas, digamos. Con Cristian Ballesteros. Sí, creo que era él. Dale, dale. Entonces, yo lo hablo porque estoy en un grupo con él, éramos encargados de hacer el TP2, así que por lo tanto estuve hablando con él. Le comento y le hago acordar, digamos. O creo que hay, Claro, sí, yo le puse, me dijo que le ponga mi nombre y mi correo. Eso. listo. Yo le hago acordar entonces, le hago acordar. Dale, profe, gracias. Listo, ya te anoté por las dudas. Bien, gracias. Ahí empecé a grabar, entonces voy a comentarle el caso de Ezequiel al profe Cristian y te resalva el tema de la falta. Bien, entonces, bueno, ya saben, cualquier cosa del módulo uno vamos a hacer un repaso bien rápido de todo el módulo uno, miren los temas que son, y bueno, van hablando, prendiendo el micrófono, comentando en el chat algo que no les haya quedado claro, ¿bien? Y así vamos avanzando. Primero que nada, nos acordamos de lo que era programar. El objetivo era, al decir programar, nosotros decíamos que resolvíamos un problema, ¿no? Pero bueno, acá una definición más formal, programar es definir instrucciones para ser ejecutadas por un ordenador. Yo le voy a poner una computadora. Y el objetivo va a ser resolver un problema, ¿bien? Eso sépanlo para siempre, si quieren aprender a programar, van a resolver problemas. Bien, si deseamos aprender a programar, debemos saber lo siguiente. La resolución de un problema nos va a exigir el diseño de un algoritmo. Bien, entonces acá estamos viendo otra palabra, algoritmo, que es nos puede sonar a programa o a instrucciones, y básicamente para la definición se usan las mismas palabras, pero tenemos que saber que no es lo mismo un algoritmo que un programa. Bien, un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados y finitos que permiten resolver un problema o tarea específica. Es como muy general, digamos. Y el programa es una lista de instrucciones escritas en un cierto lenguaje de programación que una computadora interpreta para resolver un problema. ¿Ven? Acá los dos dicen que resuelven un problema, pero el algoritmo es como instrucciones generales. En cambio, el programa, claro, yo elijo el lenguaje, yo elijo el estilo, lo puedo hacer con un programa, con un lenguaje de programación orientado a objetos, con un lenguaje de programación estructurado, bien. Eso ya lo decide el programador, cómo va a refinar su programa, cómo lo va a hacer. Pero siempre va a seguir el diseño de un algoritmo, bien. Entonces, primero vamos a tener en claro el problema, bien. Después vamos a diseñar un algoritmo general y recién nos vamos a sentar a programar y realizar el programa. ¿Bien? Entonces, es muy importante que sepan que no es lo mismo algoritmo que programa. Van a escuchar muchas veces que dicen, no, el algoritmo de Facebook, el algoritmo de tal, no es el programa, digamos, el código fuente, sino que es la idea principal. ¿Bien? Y después veíamos el proceso para la resolución de un problema en este ámbito de programación, ¿no? Primero que nada, teníamos la definición del problema, pero eran 7 puntos, 7 incisos. Teníamos que tener en el punto uno bien en claro el problema. En el 2 teníamos que analizarlo. En el 3 teníamos el diseño y técnicas para la formulación del algoritmo. En el 3 recién nos sentábamos y veíamos cómo era el algoritmo, o sea, cuáles eran los pasos finitos. ¿Bien? Y en el 4 ya hacíamos la codificación, donde elegíamos, bueno, un lenguaje de programación, en este caso vamos a elegir Java, y bueno, hacíamos la resolución del problema, pero después venía la prueba y la depuración para que nuestro programa, para que garanticemos que nuestro programa funciona para todos los casos, ¿no? Después la documentación mediante los comentarios de documentación, ¿se acuerdan? Y por último el mantenimiento, que son las mejoras de nuestro programa y las versiones, ¿no? Podemos ir sacando nuevas versiones de nuestro programa
y eso ya sería el último paso. ¿Bien? Después tenemos, bueno, después de todo eso, vimos un poquito de lo que era Java, ¿no? Java es un lenguaje de programación creado por Sign Macrosystem, es independiente de la plataforma y se puede ejecutar en distintos dispositivos y sistemas operativos. Java es un lenguaje de programación de propósitos generales. Aparte de ser multiplataforma, eh, también es de propósitos generales, o sea, no es para un área específico, digamos. Bien, ahora sí, ¿cómo funciona Java? Nosotros teníamos en la diapositiva de la clase 1 cosas como el JRE, el JDK, pero bueno, acá lo tenemos bien resumido, lo que hace es cada componente de Java, ¿bien? Vieron que había problemas también para instalar Eclipse con la máquina virtual, con el JRE, bueno, todo eso era para esto, para lograr esto. Bien, primero nosotros lo que vimos en el módulo 2 ya teníamos código escrito por nosotros, los programadores, ¿bien? En un código de alto nivel, Java es un lenguaje de alto nivel, es entendible, ¿bien? Tenemos las palabras if, while, que son como muy, en inglés, si las traducimos, tiene sentido lo que nosotros vamos programando, ¿no? Bien, todo ese código se va a compilar. ¿Qué hace? Gracias a esta compilación, nos va a generar un archivito que es otro código que nosotros no entendemos, pero quien lo entiende la máquina virtual de Java. Entonces, a partir de la compilación se crea un archivito en bytecode, ¿bien? Otro código que nosotros no conocemos y no entendemos. Pero en el paso 3 lo entiende la máquina virtual de Java. Después de que entiende la máquina virtual, lo entiende, eh, lo lleva, lo interpreta y eso hace que se genere otro archivo y este archivo nuevo va a ser multiplataforma. Este archivo se va a poder ejecutar en diferentes sistemas operativos, ¿bien? Eso sería el recorrido de nuestro código, básicamente. Bien, y en la compilación se revisa que no hayan errores de tipo o de sintaxis. Todo este proceso para llevar nuestro programa a Android o a Windows, bueno, lo que fuere, ¿bien? Otra cosa es que acá no puse, es que Java, vieron que hay lenguajes de programación compilados, interpretados. Bueno, Java, vemos acá que aparte de ser compilado, también es interpretado, porque el JVM, claro, la máquina virtual interpreta el bytecode, ¿bien? El bytecode obtenido por la compilación. Entonces Java es tanto compilado como interpretado. Entonces va a ser un lenguaje intermedio gracias a este recorrido, ¿bien? Bueno, eso sería cómo se maneja Java. Nosotros estamos acá y ya no nos hacemos cargo, digamos, de todo este recorrido. Así que, pero es importante saber cómo funciona, ¿no? Ahora sí, vamos a ver las distintas partes de un programa, ¿bien? Algo que veíamos siempre en cualquier programa en Java son estos 4 componentes. Comentario, definición de la clase, definición de un método y sentencias. Sí o sí no van a faltar. Bueno, los comentarios son opcionales, pero bueno, se recomienda que siempre haya por ahí, si le pasamos el código a alguien, es importante comentar, ¿no? Para facilitar el entendimiento a la otra persona. Y a nosotros mismos, si agarramos un código viejo, es buenísimo que comentemos cada parte. Bien, bueno, ahora entonces vamos a hacer un repaso de variables, valores, identificadores y tipos. Un programa en Java utiliza variables para almacenar valores, realizar cálculos, modificar los valores almacenados, mostrarlos por consola, que eso ya lo hacíamos, y almacenar en disco, enviarlos por red, bueno, estas cosas que también se pueden hacer y lo vamos a hacer en algún momento de este curso, ¿bien? ¿Qué hace entonces una variable? Una variable almacena un único valor. Entonces podemos decir que una variable es un contenedor de datos identificado mediante un nombre. El nombre que elijamos para esta variable va a ser el identificador. Sí, en el drive está, ya lo subí, así que podemos verlo en el drive. Hay cositas nuevas como esta imagen y otras cosas extra, pero no mucho. Bien,
Sí, ya está en el drive de las dos comisiones. Si alguien puede, pase el link. Así lo pueden ir viendo conmigo. Bueno, entonces hacíamos un repaso de lo que es una variable. Ahora decimos que el nombre de esta variable va a ser el identificador y nosotros teníamos reglas, ¿se acuerdan? Para los identificadores. Una de las reglas era que no sea ninguna palabra reservada. Sí, a ver si lo tengo a mano, te paso el link. Tenía las palabras reservadas, profe, ¿cuál era? No me acuerdo. Bien, las palabras reservadas son un montón. Ahora te las digo. Te digo unas cuantas. A medida que vos vayas avanzando en Java, vas a ir conociendo más y más palabras reservadas. A ver, ahí vamos. Ahí está el link del Drive. Las palabras reservadas son esas palabras que vos no la podés usar, como por ejemplo while, for, que tienen una tarea específica. También class, viste, para crear la clase. ¿Qué otra palabra? A ver, ustedes que ya están avanzados en el módulo 2, vayan diciendo palabras reservadas que se les ocurra. Por ejemplo, new, perfecto. A ver, otra palabra, ahora no se me ocurre ninguna. Em, static, void. Bien, todas esas palabras que a medida que vamos avanzando en la programación en Java, vamos conociendo su objetivo, su utilidad. Entonces esas no las podemos utilizar para nombrar identificadores. Por ejemplo, nosotros no podríamos hacer, bueno, a ver, yo quiero un entero que se llame while. Y hago esto, por ejemplo, no se podría. No se puede. Bien, eso básicamente. Y bueno, acá Noemí dice char, bien, perfecto, los tipos de datos, char, int, boolean, son un montón. También la palabra abstract, también me voy acordando ahora de todas, super, todas esas palabras no las podemos utilizar. Y this, hay un montón. Todas las que se marcan con azulcito en Eclipse. Me voy a Eclipse y ahí tengo para sacar más palabras reservadas. Bien, bueno, listo, entonces estamos. Toda variable debe llevar asociado también un tipo que describe el tipo de dato que guarda. Entonces la variable num, con el nombre, el identificador num, va a guardar un entero, pero yo le tengo que decir antes, prepárate que viene un entero. Entonces yo hago int num igual a 10, o puedo hacer solo int num, ¿no? Y ya se guarda un espacio en memoria para esa variable. Guarda un espacio para un entero. Por eso si yo le quiero poner un double, no me va a dejar porque me va a decir, no tengo espacio solo para un entero. Bien. Entonces, básicamente sería eso, variable, identificador, el nombre, valor y el tipo, int. Acá lo tenemos bien, int el tipo, num identificador y 10 el valor. Entonces esto sería la variable y tiene 3 características, ¿bien? Bueno, avanzamos entonces con las declaraciones y asignaciones. Es la sentencia mediante la cual se define una variable asignándole un tipo y un identificador, claro, lo que veíamos hace rato. Acá vamos a estar nosotros declarando, ¿no? No le asignamos un valor, sino que se guarda un espacio en la memoria para un entero. Si yo hago char carácter, se guarda un espacio en la memoria que solo espera un char. Yo no voy a poner char carácter igual a 20. Eso daría error, porque no está esperando un no está esperando un entero, está esperando un carácter. Lo mismo con las clases, ¿ven? Cuando nosotros declarábamos, asignábamos, bien, pero empezamos primero con datos primitivos. Estos son los tipos de datos primitivos, ya lo vamos a ver en la siguiente. Y después, adicionalmente, se le puede asignar un valor inicial mediante una asignación. Entonces, acá estamos declarando y estamos asignando a la vez declaración y asignación. Acá el contador empieza igual a 0, el punto y coma en Java, ¿no? Es una ley de la sintaxis de Java, el punto y coma al final de las asignaciones. Bien, contador igual a 0. Acá estoy teniendo una declaración y asignación a la vez. Bien.
Listo, entonces si ya vimos esto, podemos ver ahora los tipos de datos. En Java existen dos tipos de datos genéricos, los tipos de datos primitivos y los tipos de datos complejos, las clases, que siempre empezaban con mayúscula y nosotros podíamos crearlo a partir de métodos y atributos, ¿bien? Bueno, los tipos de datos primitivos, hacemos un recuerdo, eran 8, sí, 8, el boolean, char, byte, short, int, long, double, float. ¿Por qué están en colores acá? Bien, bueno, sí, vamos a repasar todo ahí. Ustedes vayan siguiendo y me van diciendo en qué se quedaron o no entienden, o si quieren ver un ejemplo, lo hacemos. Miren que tenemos todavía 1 hora y media. Bien, ¿por qué están en color? Acá el boolean, porque solo el boolean tiene dos valores posibles, el true y el false. El char solo representa los caracteres, que son las letras, o los caracteres especiales, que es el salto de línea y otros que no me acuerdo ahora, pero están bien detallados en el drive, creo que yo les puse bien detallado en un ejemplo. Después tenemos estos 4 que van a representar enteros, pero el byte representa enteros cortitos, creo que 2 o 3 cifras. El short un poco más largo, el int más largo, porque el int soportaba números de DNI, ¿se acuerdan? Y el long enteros larguísimos, digamos. Entonces nosotros para nuestro programa utilizamos el adecuado. Puede ser un byte, un short, un int o un long. ¿Bien? Nosotros siempre utilizamos el int porque se bancaba todo, digamos, y tampoco nunca utilizamos un entero tan largo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver el int, pero dependiendo su programa, ustedes tienen que utilizar estos tipos de datos para llevar al programa a su forma más óptima, ¿bien? Y después teníamos el double y el float, que estos representaban números reales. Siempre usábamos el double porque nos permitía poner más decimales después de la coma. En cambio el float solo permite 2 decimales, doble precisión, no, perdón, simple precisión y doble precisión. Por eso es double. Bien, más precisión, ¿por qué? Porque tengo más decimales, es como más exacto ese número real. Bueno, double y también int eran los que más utilizamos, pero bueno, no se olviden que son 8 los tipos de datos primitivos. Y después los tipos de datos complejos, que solo habíamos visto el string y el scanner también para hacer la entrada de datos, pero ustedes como no entendían objeto, era como muy difícil escáner y se notaba eh, que les costaba también un poco escáner, porque no habíamos visto el concepto de clase. Pero bueno, ya habíamos visto primero que nada el tipo de dato complejo string, y después fuimos a escáner, y después ya nosotros creamos nuestro propio tipo, ¿bien? Bueno, haciendo un repaso, un texto en Java pertenece a la clase string y se expresa como el texto entre comillas doble. Un texto siempre debe aparecer en una sola línea, y para dividir un texto en varias líneas se debe utilizar el operador más para concatenar textos. Un texto puede estar vacío o contener uno o más caracteres. Por ejemplo, string texto y entre comillas doble, 1000 programadores salteños. Ahora yo tengo acá una pregunta. Si acá tengo un char y un string, ¿esto devuelve verdadero o falso? ¿True o falso? Ahí se lo dejo en el chat para que ustedes escriban qué devolvería esto. Bien, Selene, dice false. False Rodrigo, false Tomás, perfecto. Porque si pueden escribir una breve resolución, pero está más que claro, ¿no? Acá estoy diciendo que son tipos diferentes, entonces le estoy diciendo, bueno, estamos bien entonces. 3 false, y claramente esto es false. ¿Por qué? Porque acá yo estoy haciendo referencia a un tipo de dato char, porque los char empiezan con comillas simples, pero los tipos de datos texto siempre van a ser con comillas dobles. Ahora yo les hago una pregunta. Habiendo leído esto, ¿no? Que acá habla un poquito del, a ver si acá, no, acá no. Un texto, yo les voy a hacer otra pregunta. Acá dice, un texto en varias líneas se debe utilizar el operador más, ¿se acuerdan? Para concatenar textos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se podrá hacer esto? Miren, si yo les pongo acá esto, ¿se podrá? ¿Será posible? Sí.
Me digo, veía que no escribía nada en la pantalla, digo, ¿qué pasó? Ah, no, lo está escribiendo en el chat. Sí, porque son, digamos, de la misma clase, digamos. Podría ser, todos piensan que sí. Bueno, yo también pensaba que sí, pero no es posible porque acá dice que Tipo, el operador más es para concatenar solo textos. ¿Bien? claro. Y Tendría yo que tener ahí quiero concatenar No, no concatena caracteres. caracteres. No, Ah, ok, ok. tendríamos que hacer esto, miren. Tendríamos que hacer esto. Ahí puse yo justo, Ahí está, claro, Eh, algo vamos por las entendiendo, dudas. Sí, y no le suena conocido el que yo estoy utilizando el operador más para, lo utilizo para la suma y también lo utilizo para concatenar. Entonces, este operador más nosotros podemos decir que cómo es, cómo está, en qué forma está. Algo que vimos nosotros la clase pasada, creo. Bueno, si alguien lo dice, de 10. ¿Por qué? Porque este operador más está utilizado de distintas formas, pero el objetivo es el mismo, digamos. Añadir en la suma, bueno, sumamos, pero en la concatenación, como ¿Está no, resuelto? en la concatenación, como no sumamos dos textos, lo unimos, ¿bien? Entonces, a ver si alguien me dice ahí, escuché en el chat, un concepto que vimos la clase pasada. ¿Como sobrecarga o algo así? Bien, bien, Daniel, sí, el método más está, perdón, el signo más está siendo sobrecargado. El objetivo se puede decir que es el mismo, pero con textos opera de manera distinta y con números hace otra cosa, ¿ves? Entonces ahí ya estamos viendo un ejemplo de sobrecarga. Perfecto, pero solo para textos y para números. Con char no funciona, pero estaría bueno que veamos cómo concatenaríamos los char, ¿no? Podría ser, tendríamos que pasarlo a texto y recién concatenar esos textos. Bueno, entonces, sí, Daniel, ¿Con casteo se podría o no? ¿cómo? O sea, se crea un string y castearla de tipo char o no se Mm, podría. es que, claro, podría ser casteo, pero vos estás intentando castear un tipo de dato primitivo con un tipo de dato complejo. Entonces ahí el casteo Mm. no te va a funcionar. Listo. Bien. Y ahora vamos a ver un poco de eso del casteo, que estaba tan interesante. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de los operadores aritméticos. Primero que nada, tenemos la suma, la resta, el porcentual que era para sacar el resto, ¿se acuerdan? O el último dígito, si lo hacíamos por 10, la división. Y bueno, acá el operador más también sirve para concatenar textos. De vuelta no dice textos, sino nos dicen caracteres. Pero bueno, yo también habría pensado, si me preguntan a mí meses atrás la misma pregunta, les digo, sí, sí, se podría concatenar caracteres, pero no se puede. Bien, dicho operador está sobrecargado, lo que decíamos anteriormente. Después tenemos los operadores relacionales, que son el más, perdón, mayor, menor igual, que permiten comparar dos valores. Después tenemos de igualdad, cuando preguntamos tal es igual a tal, y acá tal es distinto a tal, o sea, necesita dos componentes a los costados, ¿bien? De asignación, acá tenemos el que siempre utilizamos el igual, pero también se puede hacer asignación y suma a la vez, asignación y resta, asignación y multiplicación, división y resto. O sea, antes de asignar va a ser esta operación con el número que yo tenga acá y después va a asignar el resultado a lo que yo tenga al otro costado. Pueden probarlo, creo que este lo utilizamos para algún ejercicio, el más, que iba sumando y a la vez asignaba. Y después teníamos los lógicos. La negación no la utilizamos todavía, pero bueno, si ustedes en un if tienen algo que devuelve true o false, ustedes lo pueden negar anteponiendo este signo, ¿bien? Devuelve true si el operador es false y va a devolver false si el operador es true. Y el ilógico devuelve false si uno de los operadores es false y el o lógico devuelve true si uno de los operadores es true. Para eso teníamos las tablitas, ¿bien? O sea, lo que yo tenga a los costados tengo que ver
si esto yo lo pongo dentro de un if, va a pasar a la sección del if si y solo si los dos componentes son verdaderos. Si tengo un verdadero y un falso, no pasa, se va por el else. En cambio, en el lógico, le basta con que uno de los dos sea verdadero y ya pasa, digamos, a lo que sería el if. ¿Bien? En un ejemplo del if se pueden utilizar, creo que en un while o en un for también, porque esto es para las condiciones, ¿bien? Para poner más condiciones o, bueno, ir formando nosotros nuestro código. Hasta ahí. Y después, bueno, ahora vamos a ver un temita que es el typecasting, que estaba bueno, y bueno, ahora tenemos más ejemplos. Bueno, acá tenemos algo de matemática, la representación de los reales respecto a los números en matemática, ¿bien? Tenemos, bueno, no en matemática, sino esto es algo que todos sabemos, que dentro del conjunto de los reales tenemos nosotros, primero que nada, los racionales y los irracionales, pero dentro de los racionales se encuentran los enteros, y dentro de los enteros están los naturales. Bien, pasa algo similar con los tipos de datos. Todos estos tipos de datos son abarcados por el double. Después sigue el float, y todos estos tipos de datos que están dentro abarcan el float. Después sigue el long, el int, el short y el byte. Y así, digamos. Bien, entonces si yo, ¿esto qué nos quiere decir? Si yo, por ejemplo, voy a hacerlo acá en el mismo test animal, pero voy a dejarlo bien arriba, y voy a poner acá. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer esto, int a. Int a, bueno, int num igual a 10. Acá se generó un espacio de memoria para num y se guardó el valor 10. Hasta acá no tengo problema. Pero yo puedo venir y hacer esto. Double num2. Y miren, puedo hacer... ahí está. Lo soporta. ¿Por qué? Porque un int está dentro del double. Entonces, si un double guarda más espacio en memoria, y esto es menos espacio en memoria, entonces sí lo soporta. ¿Bien? ¿Qué no soportaría esto? Que yo haga esto. Yo haga al revés, haga double. Long. Claro, con long también podría hacer. Y yo quiero hacer esto. Ahí no se puede. Justamente por el grafiquito que les hice a continuación. Perdón, anteriormente. ¿Se entendió? Ah, bueno, acá me decían, puede hacer un ejemplo con un long. Claro, ¿ven? Long también lo va a soportar. Otro ejemplo, un short, ¿podría soportarlo? No. Bien, para eso vamos a probar no, claro. Y así vamos siguiendo también los rangos, Byte. ¿no? Float, sí. Sí, flat, sí. Char, Byte no. byte no. ¿Qué dicen de los char ustedes? ¿Se podrá? Porque char no está en el gráfico. Tampoco. Tampoco. Porque es un carácter. Bien, pero acá Rodrigo nos dice char sí. ¿Por qué Rodrigo? ¿Rodrigo sabe algo? Se me hace que Rodrigo está sabiendo algo que nosotros no. En el caso que sea 5, a ver, vamos acá. ¿Cómo decís, Marcelo? ¿El número 5? Sí, bien, Rodrigo está un paso más que nosotros. La verdad es que los char son especiales. ¿Por qué? Porque los char, los tipos de datos char, aparte de tener el valor, que es el valor del carácter, digamos, por ejemplo, si yo hago char a igual a, bueno, no le voy a poner acá, le voy a poner carácter. Y yo le hago así, ¿no? A. ¿Qué pasa? Este carácter, sí es por ahí, Rodrigo. Este carácter, aparte de tener el valor A, puede representarse en otro número mediante una tabla estándar. ¿Bien? Entonces este A, esta variable carac, aparte de tener el valor A, implícitamente tiene el valor correspondiente a este carácter en números, representado en una tabla. Bien, entonces si yo quiero hacer esto, y siempre esos números son enteros, así que si yo hago esto, número
carácter, y hago esto, carac, lo va a tomar. ¿Ven? Y acá alguien me puede decir qué número es el A en código ASCII, y acá lo va a mostrar. Entonces, si yo hago un system, .out.println, me va a traer el número en esa tabla, 97. Acá me va a mostrar el 97. Pero es solo con el tipo de dato char, ¿no? Número carac. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Ah, no, puse re mal acá. Bien, entonces acá me va a mostrar, no lo voy a ejecutar porque se va a ejecutar todo lo de arriba, muestra el 97. Esa es una tabla estándar conocida por todo el mundo, y esto se creó para una computación entre computadoras o algo así, un fin general, digamos, que era para todo el mundo. Acá yo les preparé esto, el código ASCII, creo que lo vimos en una clase, así que si quieren hacer repaso o ver el link que mandó Marcelo, acá hay una explicación de eso, ¿bien? ¿Por qué fue creado? No, justo ahora no se carga, bueno. ¿Ven? Y acá, creo que alguien tiene el micrófono abierto, habilitado. Bueno, como no hace mucho ruido. Bien, esta es la tabla, famosísima tabla, y nos vamos nosotros a buscar dónde está A, que nos devuelve 97, está acá. No, 97 me dijeron, así que está por acá está, 97A. Ahí, ¿bien? Entonces, por eso lo toma. Y ahí no tengo que hacer ningún casteo, directamente me deja. ¿Por qué? Porque tiene otro valor escondido, ¿bien? Pero eso es para un propósito que nosotros estamos fuera de eso, digamos. Pero bueno, algún día capaz que lo utilicen, y bueno, les haga falta saber esto, digamos. Bueno, seguimos entonces nosotros con lo que estábamos viendo, nos fuimos un poquito de tema. Raro, ¿no? Bien. Nosotros estábamos haciendo el casteo, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, double tranquilamente puede, a ver, yo voy a apagar el micrófono. Esperen un segundo. Listo. Ahí estamos. Bien, pero bueno, cualquier duda, prenden el micrófono, me interrumpen, yo no tengo problema. Esto vendría siendo lo mismo que hace rato con las clases y las subclases, ¿no? ¿Cómo? Vendría siendo lo mismo que cuando estamos haciendo de la clase y la subclase, como Sí, la clase animal. claro, ¿eh? Entonces funciona el casteo con los tipos de datos primitivos y también con el tipo de dato complejo, de 10. Sí, sí. Pero bueno, viene de esto, ¿no? De también los números reales, una analogía, y cómo viene esto, partiendo de acá, digamos. Pero acá ya con memoria, espacio en rangos, digamos, em, ahí andamos. Bueno, ¿por qué se hizo necesario la conversión de tipos? ¿Qué dicen en el chat? ¿Puede hacerlo en un proyecto nuevo? Sí, sí, lo voy a hacer. Lo hagamos en un proyecto nuevo. Bueno, explico esto y arrancamos porque ahora tenemos que hacer upcasting y downcasting y va a quedar feo que lo haga ahí. Así que sí, lo voy a hacer en un proyecto nuevo. Sí, sí, Bruno, no hay problema. Después lo subo si quieren. Bien, la conversión de tipos. Utilidad. Muchas veces es necesario realizar conversiones de tipos cuando se evalúa una expresión aritmética. Como solución a esta problemática, existen las conversiones de tipo, el typecasting. Existen dos tipos, el upcasting y el downcasting. Ya acá decimos upcasting para arriba y downcasting para abajo, digamos. Entonces, nosotros vamos a querer hacer esto en alguna parte de algún programa, vamos a querer guardar en un entero la suma de un flotante más un flotante por un entero. O sea, nosotros queremos la parte entera de esta operación. Java nos va a decir, tenés que hacer un casteo, o upcasting o downcasting, y eso ya lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿en qué se basaba el upcasting? Acuérdense, upcasting, subir. Las características.
El upcasting se realiza implícitamente. Las conversiones implícitas se resuelven en tiempo de compilación y nos da la flexibilidad de acceder a los miembros de la clase superior. ¿Ven? Va subiendo. Nos da la flexibilidad de acceder a los miembros de la clase superior. También es conocida como width-align o generalización. Bien, acá estamos viendo que byte haciendo un short, haciendo un int, haciendo un long, haciendo un float y después al double. Entonces el upcasting nada más, digamos. Claro, es lo que estuvimos haciendo recién justamente. Sí, sí, sí. Claro, perfecto. Bueno, lo voy a hacer en un proyecto nuevo y vamos a hacer otros ejemplos para que quede bien claro lo que es el upcasting. Y bueno, ustedes ya lo pueden llevar a clases. Imagínense esa jerarquía, pero con clase padre y con clase hija. No solo tienen que tener una clase padre y una hija, la clase hija puede tener otra hija y así. Nuevo Java Project, eso ya es un pasito más, digamos. Bien. El project number, yo decía que me falta acá. Bueno, repaso CM2. Creamos el proyecto, donde se creó acá, repaso CM2, ahí está. Y acá, bueno, creo en la carpeta CRC, se tildó un poco de Eclipse, ahí está. Creo no sé qué creé. Cancelar, una nueva clase. Perfecto, vamos a poner repaso a la clase, porque esta clase no es clase persona ni nada, porque estamos haciendo un repaso del módulo 1. Y voy a incluir el método main. Bien, perfecto. Bueno, nos encontramos acá. Entonces, ¿cómo sería el upcasting? Vamos a empezar con el más chico, un byte. El byte creo que lo soporta, hay una tablita que está en, bueno, a ver, ¿dónde está la tablita? Si hacemos un repaso no me acuerdo si está en la teoría general o en la teoría que di yo. Módulo 1, sobrecarga, creo que no, módulo 1, clase, no, creo que está en la clase general, creo. Sí. Bueno, ahí hay una tablita de los rangos. Yo no la tengo acá. Si alguien quiere decírmelo, tiene la tabla a mano y me dice el rango de lo que soporta el byte, porque yo podría acá, perdón, byte número, no, byte entero 1. Y acá va a soportar desde cierto valor hasta cierto valor, creo que es 127. Sí, si yo pongo 127, lo soporta, pero si yo pongo 129, no lo soporta, ¿ven? Creo que me acordé bien, digamos. Entonces acá dice, no, necesitas más espacio, conseguite un short, básicamente. Entonces yo diría, bueno, 127 lo pongamos ahí, al tope, de la parte inferior, digamos. Y después digo, bueno, short también abarca entero 2, va a ser igual a un entero 1. Esto no nos tiene que traer problema y después hacemos un int, así era la jerarquía, ¿no? Byte, short, int, y podemos ir probando, y esto sería estaríamos haciendo upcasting, casteo implícito, ya Java lo hace, lo supone, él ve, digamos, nosotros no nos hacemos cargo de estas cosas. Entonces acá tenemos nosotros lo que sería, y esto lo pueden probar ustedes ya llevándolo a clases, ¿no? Entero 3 y así voy accediendo, ¿bien? Entonces yo lo voy a dejar, bueno, hagamos con todos, hagamos con un double, sí, no, float, sí, ahora no, float, flotante. Entonces quedó claro lo que es el upcasting. Y ahora vemos el downcasting y ya estamos. Flotante. De 10, gracias. Bien, entonces acá hicimos lo que sería upcasting. Bien, ahora vamos a ver el downcasting, que está acá. Bien, ¿ves? De byte nos fuimos a short, nos fuimos a int, nos fuimos a long, float y double. Y ahora el down... ¿Cómo? El invertido, digo. Resuelve muchos problemas.
básicamente. Pero nos sirve más que nada para la suma, para cuando estamos sumando, por ejemplo, dos enteros y queremos guardarlo en un double, tranquilamente lo podemos hacer, no nos va a dar error. Bien. Ahora, el downcasting se realiza explícitamente, se resuelve en tiempo de ejecución y nos permite tener un tratamiento específico para los datos que perciben esta conversión. También es conocida como narrowing o especialización. Y Va acá como decreciendo, ¿no? vamos bajando. Yo tengo un double, lo puedo convertir a float. A este float lo convierto en un long, a este long lo convierto en un int y así vamos haciendo esa conversión. Pero si tenemos acá un long, lo va a cortar en una cierta posición, va a cortar y lo va a transformar en entero. ¿Bien? Y lo mismo que al double, cuando lo queramos convertir en un int, nos va a cortar toda la parte decimal y si excede, digamos, es muy grande, también va a cortar una cierta parte. Pero bueno, nos podría servir. ¿En qué caso nos podría servir? Ahora vamos a hacer el downcasting. Downcasting sería hacer, bueno, un double, por ejemplo, 12, acá no le puse la variable, double, no me va a dejar por la palabra reservada justamente, real le voy a poner, 12.3. Bien, acá tenemos un real, en real guardado un double. Ahora yo quiero esta parte entera. Entonces, ¿qué me dice Java? Que sí se puede gracias al downcasting. Entonces yo hago int, parte entera, igual a real. Pero acá ya de entrada me dice error. Entonces yo tengo que hacer el downcasting, que es decirle que corte esa parte, que sea un entero. Y ahí me está dando, bien, ahí funciona. Y lo mismo vamos a hacer, a ver, con float se puede hacer y vamos bajando, ¿bien? Entonces yo hago un float, flotante, igual a un real, pero le vamos a decir que se va a guardar en un float. Y así, ¿ven? Vamos haciendo, bueno, acá flotante ya lo utilicé, voy a poner flotante 2. ¿Por qué? Flotante, ya lo utilicé también. Flotante 2 también ya está. Sí. Bien, y así ven, pueden seguir haciendo y probar ustedes. Esto sería downcasting, que también nos sirven para las clases, ¿no? Downcasting. Bien, entonces creo que quedó claro lo que es el downcasting y el upcasting, ¿no? Con estos ejemplitos. Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a lo que serían los tipos de sentencias. Dijimos que un programa está formado por sentencias también, ¿no? Entonces tenemos la sentencia de declaración, que ya la conocemos. Cuando declaramos, acá tenemos el nombre, el identificador, el tipo, pero no le ponemos nada para almacenar, digamos. Entonces declaramos, pero el espacio de memoria ya se reserva con esta línea. Y después tenemos la sentencia de asignación, que ahí, en ese espacio reservado, recién le ponemos el valor. Entonces, int valor igual a 2, bien, acá hacemos una asignación y declaración a la vez. Y acá solo asignación. Bien, eso ya lo vimos. Y después tenemos las famosas sentencias de control, que permiten alterar el flujo de ejecución del programa para tomar decisiones o repetir sentencias, que son los famosos, bueno, selección y los bucles. Después tenemos una selección particular que no la vimos porque no, como que no estaba en la teoría, pero bueno, no sé si lo utilizamos en algún ejemplo, el switch, que es una estructura muy conocida que reemplaza al if y al else en caso de que tengamos muchas opciones, digamos, podemos nosotros utilizar un switch. Bueno, selección permite tomar una decisión para poder ejecutar un bloque de sentencias u otro, ¿Profe? ¿bien? Sí. ¿El switch sirve para tipo cadena Sí, o sí no? sirve. No. Sí, el switch es una estructura muy buena que se banca. Lo hagamos un ratito después de ver el if, lo veamos un ratito. Si bien no hay preguntas en el cuestionario de switch, porque en el cuestionario se basaron en toda la teoría que nosotros ya vimos, pero yo le di por ahí un poquito más de contenido
por ejemplo, en el upcasting y el downcasting. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante que por ahí a veces no queda claro y está bueno que ustedes lo sepan, o el código ASCII no está en la teoría, así que esas preguntas, ese material extra, no lo van a ver en el parcial del viernes, así que despreocúpense de esa parte. Pero está bueno que sepan la estructura switch. Acá Daniel dice, ¿sirve para stream? Lo veamos y vamos a tener un mejor panorama de esta estructura. Pero acá tenemos la principal y fundamental, que es la de selección if y else. El else puede o no ir, ¿no? Pero bueno, acá sería, if hace la pregunta, si se cumple tal condición, que haga esto. Si no se cumple esta condición, listo, no pasa por acá y sigue con el flujo del programa. Haya o no haya un else, digamos, acá sigue. Pero siempre dicen, bueno, si pasa esto, que haga esto. Si no se cumple esto, que se cumpla todo esto. Pero si yo no pongo el else acá, tranquilamente sigue el flujo del programa, ¿no? Entonces lo podemos hacer en un ejemplo, ejemplo de if. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, yo tengo un if. ¿Qué condición le podría poner? Con las llavecitas, yo le pondría a decir, mientras que contador, hagamos un cont, sea menor que 5. Y acá, bueno, un contador que se vaya contando, bueno, no sé, un incont, perdón, incont igual a 0. Y acuérdense que si yo no modifico a contador dentro, nunca lo modifico. Ah, no, eso era para los bucles, perdón, no olvídense de lo que le dije. Entonces va a preguntar, si contador es menor que 7, hago X cosa. Si no, se viene por acá y tranquilamente sigue el flujo del programa. Pero ven que no es necesario, no me da error si no hago un else, y tranquilamente puedo hacer un else que equivale a lo mismo, digamos. En este else va a ser tal cosa, siempre, o sea, va a seguir el flujo del programa, solamente que acá hace un control, ¿bien? Y acá hago otra. Pero bueno, bien, si se cumple esto, pasa por acá, pero ya no viene por el else, se lo saltea. Si no hay un else, recién va a seguir el flujo, va a seguir sí o sí el flujo del programa, haya o no haya pasado por acá, ¿bien? Entonces para eso es el else, para eso alguien lo creó, digamos. Yo ya quería sacarlo y decir, no, desprestigiarlo al else pobre, pero sí, es así. Entonces, si viene por acá y se cumple esta condición, hace esta cosa y no pasa por el else. Si no se cumple esto, viene directamente al else y sigue con el flujo del programa. Bien, hago otra. Y así, en este caso va a venir por el if, como contador igual a 0 es menor que 7, el número que yo le pongo, digamos, la condición, condición establecida por mí, condición establecida por el programador. Bueno, entonces esto sería la estructura de el if y el else, ¿bien? Entonces, si viene por acá, cumple esta y no va a cumplir lo que esté dentro del else. Para eso básicamente sirve. Y bueno, si le saco el else, entre o no entre por el if, se va a cumplir lo que yo tengo por acá abajo. ¿Bien? Entonces ustedes pueden sacarle o ponerle el else. Está buenísimo porque ya están mejorando el programa y van a tener estas sentencias que se ejecutan dependiendo del valor. Entonces ya es una sentencia más inteligente, más copada, digamos. Después tenemos el switch. ¿Qué pasa? Si yo quiero ver, bueno, que el contador, si el contador es 3, que haga tal cosa, si el contador es 2, que haga otra, y así, entonces yo voy a tener que preguntar, ¿el contador es igual a 7? Hace tal cosa. Si no, digo, hago otro if. El contador cont es igual a 6, y así voy a tener que hacer para cada opción, digamos, si yo tengo un menú, por ejemplo, puedo tener el if dentro del else, ¿no? Y acá dentro del if puedo tener otro if. Ustedes ya van poniéndole forma a su programa. Entonces el switch fue creado para reemplazar todas estas estructuras del if anidadas. ¿Por qué? Porque una está dentro de la otra. ¿Bien? Entonces para eso se creó el switch. Acá voy a poner switch. ¿El switch qué nos dice? Nos dice, bueno, cuando uno pone la palabra reservada switch así,
tenemos que ponerle la llave y tenemos que ponerle el valor que vamos a evaluar. En este caso nosotros queremos evaluar, por ejemplo, un num. Primero creamos el int num igual a ponerle 3. Vamos a tener 3 opciones. Bueno, o no sé si me va a dejar con la declaración únicamente. Entonces yo digo, bueno, el switch se va a mover a partir del num. Entonces yo digo, num acá, lo pongo, no me deja porque el switch no tiene un valor. Entonces este valor puede venir por teclado, hagamos que venga por teclado, ¿no? Scanner, de paso practicamos scanner, entrada igual a new scanner, y con esta directiva me va a permitir que se ingrese. Pero acá me está diciendo, no importaste la clase scanner, entonces yo hago clic acá y acá me dice importar y ya lo importo solo. Y acá vamos a decir que num va a ser entrada.nextInt. Y ahí me va a dejar. Entonces, la opción que, acá podemos poner un cartelito que diga, ingrese tal opción, ¿bien? Y acá, bueno, en num se va a guardar de la 0 a la 2, por ejemplo, 1, 2, 3, bien. Entonces acá nosotros ya sabemos, porque le dijimos al usuario que ingrese, vamos a tener un 1, 2 o 3. Por ejemplo, 1, 2 o 3. Entonces, num va a decir, bueno, entonces, ¿yo qué digo? En el caso de que num sea igual a 1, que se haga tal cosa. Hacer algo. Y acá yo tendría el código. Después digo, y bueno, se utiliza para terminar esta parte del caso 1, yo tengo que usar la palabra reservada break, y así se cierra en el caso de que num sea 1. Después vamos por el caso 2, case 2. Y así hacemos otra cosa. Y después tenemos el caso 3. Bien. Y esto está muy interesante. Y me faltó el break. Hacemos otra. Y el break es para cerrar. Entonces esto es algo muy copado porque va a venir y dependiendo de lo que sea num va a ejecutar o esto o lo otro. Y acá tenemos una otra opción por defecto, bien, que es la opción default. ¿Qué nos dice? Bueno, si vino cualquier otro número que no sea 1, 2 o 3, se va a convertir, se va a realizar el caso por default. Creo que era así, default, así se escribe. Y vamos a poner, hacer otra cosa. Podemos mostrar un cartelito. Y no sé, y acá el break. Y ya estaría la estructura del switch. ¿Alguna pregunta? En algunos casos no pide el break, ¿no? O sea, te pide que lo saques al break. Sí, en algunos casos, por ejemplo, cuando tenés una línea, creo. Pero generalmente casi siempre va, digamos. Pero creo que sí, hay algunos casos. La verdad que no lo utilizamos mucho al switch porque yo no lo quise utilizar porque uno no está en la teoría. Y bueno, pero está bueno que lo sepan. Ahora acá me hacía una pregunta, Daniel, si podíamos utilizar nosotros esto con switch, por ejemplo, si se ingresó tal palabra, que haga tal cosa. ¿Lo probemos? Yo sí lo probé una vez y doy fe de que sí se puede. Entonces hacemos otro switch como nosotros ya sabemos, pero antes voy a hacer que se ingrese una palabra. Para eso creo una palabra, string palabra ingresada, y utilizo el objeto que ya creé, que es de tipo scanner, entrada, pero voy a utilizar el método next, solito el next. Ahí estamos. Entonces yo digo, bueno, switch, palabra ingresada. A ver, y lo toma, ¿ven? Entonces yo hago en el caso, pero acá voy a tener que hacer un montón de casos. Case de que la palabra ingresada sea hola. A ver si lo toma case hola. Hacer una cosa, ¿ves que si lo toma? Hacer X cosa. En el case de que sea chau, hacer otra cosa. Y así. ¿Ves? Entonces funciona, está muy bueno esto porque funciona para todo, hasta para los tipos de datos complejos, que uno podría pensar que no funciona, bueno, sí funciona. Y acá pongo el default, que diga, bueno, error
o no sé, hacemos algo. Bueno, y no se olviden de los breaks, que a veces va y a veces no. La verdad que no investigué cuándo no va, pero puede ser que no vaya. Sí. Ahí como dice Daniel, que él ya seguramente estuvo probando. Bien, y acá, bueno, tienen una estructura nueva que va a suplantar a los if anidados. Y está muy buena y sirve para string como para números enteros. Está buenísimo, y así se ejecuta lo que corresponde respecto a lo que nosotros tengamos acá. Y esto sería la estructura. Y acá tenemos un switch con cadena. Bien, continuamos entonces. Ahora hicimos un repaso del if y el else. Ahora vamos a hacer un repaso de los bucles. Los tipos de sentencia de control, que son los bucles, nos permiten ejecutar un bloque de sentencias tantas veces como queramos o tantas veces como se cumpla una condición. Esta condición va a estar tanto en el while como en el for. Expresión. ¿Y qué es una condición? Es una expresión que puede ser evaluada como verdadera o falsa. Esta se divide en dos. Primeramente tenemos el while, que es una estructura de control que permite la ejecución de un conjunto de sentencias una cantidad desconocida de veces. Este while nos dice que mientras esta condición sea verdadero, que se ejecute todo lo que hay acá. Y si esta condición siempre es verdadero y nunca cambia, se va a convertir en un bucle infinito y nuestro programa nos va a dar error o va a haber un desbordamiento de memoria en algún lado. Bien, entonces es necesario que yo modifique la condición dentro del while, en este caso que algo se vaya incrementando hasta que la condición llegue a tal número, por ejemplo, y pare este ciclo while, ¿bien? Y ahí este sería el bucle while. En cambio, en el ciclo for tenemos nos pide tres datos. Primero, la inicialización, después el paso, en último lugar el paso respecto a esta inicialización, y después una condición que puede ser verdadero o falsa. ¿Bien? Entonces este for, cuando Java lee este for, dice, bueno, ejecuto esto, pero después tengo que volver. ¿Cuándo paro? Cuando la condición sea falsa. Entonces viene y se ejecuta en un bucle, como lo dice la palabra, hasta que la condición sea falsa. Esta condición determina la finalidad de esta estructura, ¿bien? Y lo mismo con la estructura while. Bien, y después, bueno, les comento que hay un while mejorado 2.0, que es el do while. Si quieren investigar de esa estructura, está muy buena, sirve para casos específicos. No lo vimos porque no está en teoría, pero bueno, podría ser para algo, para un problema específico, por ejemplo, para una entrada de datos más inteligente, podemos utilizar el do while. Lo podemos ver ahora si tenemos tiempo, si quieren, pero bueno, hagamos un repaso entonces de lo que sería el for y el while. Entonces, vamos acá y vamos a poner acá while. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren probar alguna cosa con el while, algo que no entendieron? Entonces yo tengo que hacer la palabra reservada while y acá va a ir la condición y entre llaves. Bien. Entonces acá yo tengo que tener una condición que dé verdadero o falso. Entonces si los operadores, creo que eran relacionales, devolvían un booleano, entonces yo tranquilamente puedo poner que se hagan estas tareas mientras que, por ejemplo, 2 sea menor que 5. Esto me va a devolver verdadero siempre, entonces acá yo tengo un ejemplo de un bucle infinito. Si yo le doy en este momento a run, me va a salir error porque hay un bucle infinito o desbordamiento de memoria o seguramente algo parecido, porque esto nunca va a cambiar. Entonces esta condición de acá, yo la puse como ejemplo, tiene que cambiar siempre. Entonces en este caso yo puedo hacer un contador, que este contador sea menor que 10. Entonces acá yo voy a este contador y lo voy sumando. Entonces esto va a parar alguna vez porque este contador, pongámosles que el contador que lo utilicé anteriormente sea igual a 0. Entonces este contador va a venir acá, 0 es menor que 10, sí, bueno, este contador lo comento.
perdón, lo incremento. Este contador va a valer 1 y después 1 es menor que 10, sí, bueno, lo cuento en 2. Entonces, ahora este contador vale 2 y hace la misma pregunta hasta que este contador valga 10 y salga del ciclo while. ¿Bien? Entonces, así se utiliza el ciclo while. ¿Alguna pregunta con este ejemplo que dimos? Sencillito, cortito. Y ahora vamos por el for. Tiene la libertad de preguntar lo que sea, ¿no, chicos? Hoy del módulo 1. Pero yo voy a hacer algo muy interesante. Miren, el for no es solo para enteros. Si bien lo utilizamos con paso de 1, que es lo más normal, el for también soporta double. Entonces yo podría poner double i igual a 0.01. Creo que double. No, int i. Así. Bien. Me sale error porque no estoy poniendo el resto de las cosas. Yo ya decía, ¿por qué me sale error? Bien, y acá va la condición. Entonces yo utilizo esto mismo para la condición, pero acá la condición puede ser independiente. Yo puedo poner acá mientras que cualquier cosa que me dé un verdadero o falso, yo lo puedo poner como condición. Pero siempre se busca que sea a partir de este i para que en algún momento pare, ¿no? Entonces yo digo, bueno, mientras i sea menor que, por ejemplo, 2. Bien, acá yo quiero contar en decimales, entonces el incremento va a ser en decimales. Yo no puedo poner i más, yo tendría que poner i igual a i más 0, si yo quiero contar en decimales, ¿no? 0.01. Y ahí se van a ir contando en decimales, acá puse mal, puse doble. Bien, y esto ven que es posible, ¿por qué? Porque es general, acá una condición, acá el paso y acá donde se inicializa. Entonces yo tranquilamente hago un system.out.println. No lo voy a ejecutar porque tengo muchas cosas arriba que no las comenté. Y acá yo podría mostrar a i. Y primero iba a arrancar en este valor, después se va a sumar en la segunda pasada y así hasta que se vuelva falsa esta condición. ¿Ven? Entonces es como un bucle bien inteligente donde yo le digo el punto de partida y el punto de finalidad del mismo. ¿Ven? Entonces sé que va a parar cuando pase esto. Y lo mismo con el while, solo que el while solo lleva una condición. En cambio acá le digo el punto de partida y le digo el paso. Bien, creo que quedó claro el for, o quieren verlo con otro ejemplo, o quieren que ejecute este para ver qué muestra. Bien, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, pero para demostrarle que funciona con el double. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Siempre tenemos un int i igual a 0, mientras que i sea menor o igual a 10, y el paso sea i más. ¿Ven? Que lo toma. Bueno, a ver si hay algo en el chat, voy a ir a revisar. Uy, no, tengo 5 preguntas en el chat. No las había visto, perdón. Vamos a ver una por una. Un char o chat, se puede convertir, dice Rosalía, a las 11 de la mañana. Rosalía, ¿seguís teniendo la misma duda o lo vemos? Porque creo que era en el momento que estábamos viendo los char con el código ASCII, ¿te acordás? Entonces un char se puede convertir a entero, sí, y el entero lo podemos convertir a char también. O sea, si tenemos un entero correspondiente a la tabla, por ejemplo el 97, lo casteamos, hacemos el downcasting y nos tendría que devolver el valor en carácter. Eso sí tendría que funcionar. Claro, como yo pude convertir ese char en entero, ese entero se tiene que volver a convertir en un char. Sí, se puede ver. Perfecto, gracias Rosalía. Y acá dice Rodrigo, ¿se podría usar, por ejemplo, un ejercicio de la clase mascota para preguntar si es un gato, un perro o gallo y de acuerdo a lo que sea ejecutar, gritar? Sí, Rodrigo, se puede. Con él se puede con una palabra reservada que ahora no me acuerdo, pero nosotros podemos hacer esa pregunta y de acuerdo a esa pregunta, de acuerdo a ese if, hacer, digamos. Sí se puede, Rodrigo. Lo vemos en la clase que viene cuando repasemos el módulo 2, dale. Sí se puede preguntar el tipo. Entonces, el while entra en el examen seguramente va a entrar en el examen. Profe, ¿qué es más sencillo usar? ¿Por dentro del while o al revés? Bien,
Ahí Gabriel pregunta, ¿qué es más sencillo, el while o bueno, el for? Depende, vos sos el programador, podés ejecutarlo el que mejor te parezca. Nosotros usamos el for para vectores, porque acá inicializamos la posición en 0 y se iba incrementando, ¿ves? El while capaz que se puede usar para vectores, pero acá ya tengo una estructura lista para eso, entonces yo veo cuál es mejor de acuerdo a mi problema, ¿bien? Se puede ver, era con el switch la pregunta, a ver qué dice, profe, ¿es más sencillo usar por dentro el switch o al revés? Así sería, Gabriel. A ver, voy a ver las preguntas. ¿Podemos ver métodos de búsqueda? Sí, lo vemos ahora. Bien. Listo, vamos a ver a pedido de Bruno los métodos de búsqueda. ¿Quedó claro, Rodrigo, el tema del switch? Que ahí lo leí tarde, pasa que estaba escondido el chat. Sí, bien, listo, entonces ya vimos el while, el for, y ahora cuando veamos los métodos de búsqueda vamos a ver un repasito de los vectores. Profe, ¿se puede anidar cualquiera for while? Sí, dentro de un for puedes tener todas las estructuras que quieras que ya vimos, y dentro de un while también, y poder meter un while dentro de cualquier lugar se puede. Sí, otro while dentro de un while tranquilamente, acá podría tener yo un while, otra condición, y así seguir el flujo del programa, digamos. Y vos ya ves dónde se va metiendo y vas haciendo ahí un control, digamos. Sí, se puede, con toda la estructura se pueden anidar. El do while, ¿cómo era? Dice Rodrigo. El do while es fácil, haces do y acá tenés creo que era así, while. Y acá creo que tenías una condición con punto y coma, si no me equivoco. Claro, el do while que nos dice, así rapidito, el do while nos dice, no va a evaluar la condición la evalúa al final. Primero se ejecuta esto y después pregunta por la condición. Y después vuelve al do y vuelve a hacer lo mismo. Y así. Pero lo diferente del do while es que ejecuta lo que tengo acá en el do sin preguntar primero la condición. O sea, el primer paso lo va a hacer, pero no va a preguntar. Ya en la segunda vez va a preguntar. ¿Bien? Entonces tengo una sentencia asegurada. ¿Para qué se utiliza el do while? Por ejemplo, yo quiero ingresar un vector, por ejemplo, no, yo quiero tener un ingreso de datos, pero que el cliente, el usuario, me diga si quiere seguir ingresando. Entonces yo diría, bueno, primero me pide un dato, ingrese el primer dato. Y en el while, y acá guardo la respuesta y le pregunto, ¿quiere seguir ingresando? Si la respuesta es sí, se hace lo mismo de vuelta. Y así el usuario va poniendo sí si quiere volver a ingresar otro dato. ¿Bien? Si tenemos tiempito lo probamos. Pero esta es la estructura del do while y acá me está diciendo que ponga la condición. ¿Ven? Si yo le pongo falso o true, sí. ¿Eso se va a repetir mientras sea verdadera la condición? Claro, sí, siempre. Viene por el do, si es verdadero se repite. Y así va a parar hasta que la condición sea falsa. Pero la diferencia es que una sentencia se ejecuta sí o sí. En cambio, yo en el while, si contador no cumple con esta sentencia, no se cumple lo de adentro. Digamos, parecido al if. Listo, entonces vemos los métodos de búsqueda a pedido de Bruno. Bueno, ya pasamos esto. Vemos la inicialización de vectores a partir de un ejemplo. O sea que el do se ejecuta sí o sí la primera vez, ¿no? Y luego pregunta en el while. Sí, eso básicamente, Rodrigo. Podemos hacer una entrada de datos, eso está copado cuando tenemos una entrada de datos no determinada, digamos, no tenemos n datos, sino que le vamos preguntando al usuario, ¿quiere seguir ingresando datos? Y utilizamos para eso el do while. Como no vimos un ingreso así, no lo pudimos ver, digamos. Pero bueno, si tenemos tiempo, hoy lo hacemos. Bien, bueno, acá tenemos un repasito de array list. Nos vamos porque ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver los métodos de búsqueda y después, bueno, subimos de vuelta a ver un poco eso. Nosotros teníamos, me voy a ir a... Justo acá no tengo el código. ¿Querés ver el código? Porque el código no va a entrar, sino que, bueno, vamos a repasar un poco. Bueno, hasta que se abra el método de ordenamiento,
el PowerPoint. No, ¿dónde está? En este equipo, en el escritorio, vamos a hacer un repaso de los métodos de ordenamiento. Java 2022 y módulo 1, clase 5.6. Acá están los métodos de ordenamiento de búsqueda. Entonces, nosotros teníamos dos métodos de búsqueda, el secuencial y búsqueda binario. El secuencial, ¿qué hacía? Dado ya un vector, nosotros vamos a tener un vector, por ejemplo, de enteros. Entonces, viene y pregunta, en la posición 0, aparte de pasarle el vector, yo le tengo que pasar el elemento a buscar. El parcial creo que es todo el día, el viernes. Vamos a ver. De paso, ya que estamos, vemos esto, por si ya hay chicos que se quieran retirar por ahí, 1 hora y media de teoría. Está complicado. Bien, acá les va a aparecer el parcial habilitado el viernes. Creo que es de, a ver, se sugiere empezar cada cuestionario de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, tienen para hacerlo. Cuando ustedes vayan y hagan clic acá en iniciar examen, van a tener solo 2 horas para hacer el examen. Y después, a partir de esas 2 horas, si se pasan, pueden volver a hacer un intento nuevo, dependiendo la nota que le dé, ahí le va a dar automáticamente la nota, son 3 intentos y dura 2 horas. O sea que vos no podés abrir esto y, por ejemplo, irte a tomar algo y volver porque ya te va a tirar como desaprobado. ¿Bien? Y ahí te va a salir el tiempo que te queda. Así que eso sería todo. Bien, bueno, los que ya están, o vamos a ver un poquito el tema 1, por ahí mucha teoría hoy, se pueden ir retirando, no importa, yo me quedo hasta las 12 y ahora vamos a ver métodos de ordenamiento y búsqueda. Acá lo tenía, no lo abrí. Ahí está. Hasta que se abra vamos viendo. Bien, de nada Jorge. Hasta que se abra el PowerPoint, bueno, vamos haciendo un repaso de la búsqueda secuencial. Teníamos dos tipos de búsqueda secuencial y búsqueda binaria. La secuencial era más fácil de entender porque era una comparación donde vos comparabas todos los elementos de tu vector y el elemento que buscas. Por ejemplo, llega el buscado 20. Entonces, por parámetros en el método te va a llegar el 20 y te va a llegar el Profe, vector. Sí. profe, disculpe interrumpirla, me salió un inconveniente ahora, no sé si puede hablar con eso del profe de la asistencia, porfa. Ahora. Cuando termine la clase, cuando pueda. Bueno, sí. No hay problema. Justo me salió ahora y tengo que ver a un amigo y bueno, pasaron cosas y por eso ¿Te tengo que ir retirás? rápido. Bien, Sí, me dale. retiro. Listo, yo ya tengo Muchísimas acá gracias, profe. anotado tu nombre, así que le voy a hablar al profe Cristian. Dale, dale. Gracias, Bien, profe. Chao. nos vemos el jueves. Bien, entonces volviendo al método de búsqueda, nosotros teníamos un vector y un elemento a buscar. ¿Qué hacía el método de búsqueda secuencial? Iba a la posición 0 y preguntaba, ¿el elemento a buscar es igual al elemento que está en la posición 0? Y dependiendo si respondía verdadero o falso, avanzaba a la siguiente posición. En este caso, 10 no es igual a 20, entonces se mueve a la siguiente posición y pregunta, ¿15 es igual a 20? No. Entonces continúa con la siguiente posición, siempre teniendo el control de no desbordarse del vector, ¿no? Entonces pregunta, ¿el elemento 20 que está en el vector es igual a lo que yo busco que es 20? Sí. Listo. Para todo ahí y devuelve la posición. Bien, eso sería la búsqueda secuencial. Y vamos a verlo, acá lo tengo yo, al código. Vamos a ver que no es nada más que if y for, digamos, esas estructuras, no hay estructuras nuevas. A ver, búsqueda secuencial, miren. Acá yo tengo public int, ¿ven? Int, ¿por qué? Porque va a devolver la posición. Entonces le digo public int, búsqueda secuencial, le paso el vector, en este caso un vector de entero, puede ser un vector de double, de lo que sea, y le paso el dato, el elemento a buscar. Entonces, primero inicializo la posición en -1 porque estoy diciendo de entrada no lo encontré porque no hice ninguna comparación. Entonces acá en el for se va a mover desde la posición 0, yo le digo, bueno, que inicie en la posición 0 hasta la posición del array, la última posición. ¿Bien?
En realidad arreglo punto lente, devuelve el tamaño. La última posición es el tamaño -1, entonces le pongo mientras que sea menor al tamaño que se ejecute, porque cuando llegue a ser igual al tamaño es porque ya se pasó, porque la posición llega hasta tamaño -1, ¿bien? Entonces, teniendo esta condición como control, de acuerdo a la estructura for, continuamos. Acá nos dice i más el incremento es de a1. Entonces acá hace un if y pregunta, array de la posición i es igual a lo que tengo de dato que pasa por parámetro. Si es así, en posición 1 guardo la posición y hago un break. El break hace como un alto y para todo el for. Con las respuestas correctas y la respuesta... A ver, estoy leyendo, perdón. Hicieron un programa con las respuestas correctas. Si la respuesta coincide, suma puntos, al último lo suma y los muestra. Claro, sí, del parcial. Wow. Digo, profe, ¿cómo está en la... ¿Hicieron un programa, o sea, para que dé las respuestas correctas del parcial? ¿Ustedes no lo corrigen, digamos, lo corrige el sistema? Claro, tal cual. Así es. Wow, Hay un programa detrás y nosotros ya no corregimos nada. buenísimo. Sí, te va a dar la nota ahí, ¿no? Al toque que rindas te va a dar. Bien. Ahí pueden pasar el código de asistencia de vuelta si alguien lo tiene a mano. Pero yo creo que copié algo porque pongo pegar y me muestra otra cosa. A ver si nadie te lo pasa y te lo paso yo. Bien. Ahí está el código de asistencia. Así que bueno, chicos, el viernes prepárense, hagan las preguntas que ahí nomás van a tener la nota. ¿Se puede hackear? Creo que no. Profe, ¿va a ser secuencial o se puede volver a la pregunta anterior en el parcial? Se puede volver a la pregunta anterior, sí. Vas a poder Ah, volver y examinar, pensarlo bien y poner, terminar todo y finalizar y ahí te va a mostrar cuánto te sacaste. Espero que todos tengan 10, ¿no? 10 de Además 10. tenés 3 intentos. O sea, si te conectás a la mañana, después te conectás a la tarde y después a la noche. Claro, no le pueden errar, chicos. Bien, entonces vemos, bueno, ya vimos el código de búsqueda secuencial. Cualquier cosa o duda del parcial me mandan mensaje porque hay muchos chicos que tienen inconveniente, no pueden rendir ese día. Y bueno, nosotros tenemos una planilla de esos chicos, me avisan, ¿no? No hay problema. Creo que a esos chicos le vamos a habilitar otro examen para el lunes. Pero bueno, háganlo el viernes. Mientras más, más antes se liberen, antes se liberen, mejor para ustedes. Bien, entonces una vez que lo encuentra, acordate que acá tenés un if. El if este está un poco mal posicionado, entonces pregunta, si el arreglo es igual a dato, pasa por el if, ¿no? Entonces lo encontró y gracias a esta palabra reservada paramos el ciclo y ya en la posición tenemos la posición donde está el elemento. En cambio, si no lo encuentra, va a seguir corriendo el ciclo for hasta que llegue a la última posición y no es igual al dato, ya está, retorna a la posición. ¿Pero qué tenía en posición yo? -1. ¿Por qué? Porque nunca entró hasta adentro de lo que teníamos en el if. ¿Por qué? Porque nunca se llegó a dar que el elemento del array sea igual al dato. Bien, eso sería más que nada la búsqueda secuencial. Vos podés copiar este código, lo copiamos y vas a ver que no va a dar ningún error. Y simplemente vos lo llamás, te creás un vector y lo llamás. Bien, bueno, acá me da muchos errores, no sé por qué. Capaz que es por falta de llaves. Recorremos el array, claro, acá. Acá se copió re mal. Y más, mal. Y acá, bueno, me falta alguna llave, lo copié mal, digamos. Acá tenemos la llave del if. ¿Por qué me da error? Dice... Ah, sí, ya sé por qué me da error. Porque estoy dentro del método main. Entonces lo tengo que hacer fuera del método main. Y dentro del main llamarlo. Bueno, ya tengo un error menos. De paso repasamos, me dice... Recorremos toda la rayita, no está comentado. Ah, bien, gracias.
Gracias, ves que yo lo copié y ya está, digamos, simplemente creo el array y lo llamo. A ver, vamos a crear un array, de paso repasamos la creación del array. Primero decíamos el tipo. Este array va a tener enteros, listo. Entonces yo le digo, bueno, int, vector, enteros, y acá le podía poner yo acá o al principio, ¿no? Los corchetes que yo le indique que es un vector. Y acá decía, bueno, new, vector, perdón, new int, era int con int, y acá creo que era así, y acá yo le ponía la cantidad, entonces yo creo que sea un vector de 10 elementos. Esto para los vectores normales, no ArrayList, ¿no? Y acá, bueno, ¿cómo hacía para añadir? Bueno, yo tenía que hacer int, vector end de 0, perdón, estoy escribiendo re mal, igual a, por ejemplo, que tenga el 0 y así, perdón, ya no va int. Ahí está, ¿ven? Y así yo le voy sumando, pero esto se puede hacer con un for y con una entrada de datos, ¿bien? Entonces, ponele que yo ya creé el entero, ya cargué los datos. Imagínense eso. Entonces yo voy y simplemente llamo a búsqueda secuencial. Búsqueda secuencial y le digo, bueno, le paso el vector, vector end, y le paso que busque el 2. Y ahí me va a devolver la posición. A ver, porque búsqueda secuencial lo escribí bien. Ah, no, lo escribí mal. Vamos ahí. Lo escribí bien, a ver, ¿por qué no lo tomo? Dice... Ay, ¿se acuerdan que usábamos los métodos estáticos? Creo que es por eso. Public static. Por eso. Sí, ahí está. Por eso simplemente. ¿Ven? Entonces yo lo llamo y ya está. Una vez que lo llame me va a devolver un -1 o la posición. Entonces yo digo, bueno, int posición y lo igualo y en posición voy a tener el resultado y después tengo que mostrar posición. Muestro la posición. Y así se movía la búsqueda secuencial. Ahora vamos a ver un ratito la búsqueda binaria, que era lo mismo pero tenía una exigencia. Hacía menos recorrido porque era más inteligente esta búsqueda y precisaba que el vector venga ya ordenado, sí o sí con un array ordenado. Entonces nosotros le pasamos el vector ordenado, bien que está ordenado de 2 a 4, 6, 8, 10, 12, 14, y le pasamos el elemento a buscar. Bien, ¿qué hacía la búsqueda binaria? Primero que nada, separaba en la mitad del vector, calculaba la posición del medio, que en este caso es 3, se paraba acá y decía, bueno, me paré en medio de la posición, en medio del vector. Lo que tengo en medio es igual a lo que busco, en este caso no, entonces hace otra pregunta. Entonces, el elemento que busco es menor al elemento de donde estoy en la posición del medio, digamos. 2, ¿es menor a 8? Sí, si es menor, listo. Descarto la mitad, porque está ordenado. Entonces descarta la mitad que es números más altos. ¿Por qué? Porque si el elemento buscado es menor a donde yo estoy, no tiene lógica que buscar acá, digamos. Entonces, descarta esta parte, se descarta a él mismo, ¿ven? Porque 8 no es igual a 2, se descarta y ya nos queda un vector más reducido, que es 2, 4, 6. Entonces, acá después asigna la posición inicial, la posición final, hace el cálculo de la posición del medio y pregunta, 4, se para acá en la posición 1, 4 es igual al buscado 2, en este caso no es, entonces dice, bueno, ¿es menor? Sí, sí es, entonces si es menor descarto, lo descarto al 4 y lo descarto a lo que tengo para el otro lado. Entonces descarta al 4 y al 6 y se queda con esta lista reducida. Y pregunta, ¿es igual? Y si no es igual significa que ya no tengo elementos en el dato porque se cruzaron el inicio y el final, valen lo mismo, en este caso el 0, y me dice, bueno, no lo encontré, no está, y lo hizo en muy pocas pasadas. En cambio con el otro teníamos que comparar, comparar, comparar. Bien, entonces pregunta, en este caso si es igual, listo, retorno la posición. ¿Qué posición? En la que sería la posición del medio. Bien, y básicamente así se movería la búsqueda binaria, perdón, y vamos a ver el código. Bueno, tenemos public, acá le pusieron el static, en el otro no dice static. ¿Ven? No le pusieron. Bueno, public static in búsqueda binaria.
recibe un arreglo, un vector ordenado y recibe el dato. ¿Bien? La primera posición va a ser la 0 y la última posición es el tamaño del vector arreglo.len menos 1. Acuérdense, la última posición es el tamaño menos 1. Y después acá ven que solo lo declara pero no lo inicializa a posición. Bien, es justamente por eso. ¿Por qué? Porque todavía no la calculé. Entonces hace un while, fíjate la condición del while. Mientras inicio sea menor o igual que fin, mientras que la posición sea 0 sea menor o igual que la última posición, ejecuto todas estas sentencias. ¿Ves? Entonces, calculo posición, porque puede ser que le pase un vector con un elemento, entonces no tiene sentido hacer todo este cálculo. Entonces, bien, hacemos posición, que es igual a inicio más fin dividido 2, nos da la posición del medio. En este caso, si tenemos un vector de 10 elementos, nos va a dar la posición 5. Entonces decimos, arreglo de 5, al hacer arreglo de 5, por ejemplo, traemos el elemento, no la posición, el elemento que está en esa posición 5. Y preguntamos primero, ¿es igual, o sea, la posición del medio, es igual al dato que viene por parámetro? Si es igual, listo, lo encontré a la primera, retorno a la posición. Si no es igual, viene por el else y hace otra pregunta en el else. Acá lo voy a poner más espaciado. Bien, y acá por el else hace otra pregunta. Bueno, entonces como no es el mismo, digo, arreglo de posición, o sea, el elemento, ¿es menor que el dato? Si es menor, hago el cambio de posición y descarto la otra parte cambiando el inicio. ¿Ven? Pero si no es menor, cambia el fin. Y ahí hacemos el recorte del vector, al solo modificar las posiciones. No modificamos el vector, sino que modificamos las posiciones, pero es como que descartamos la otra parte del vector. ¿Bien? Y después, bueno, si se ejecuta eso, en algún momento si lo encuentra va a retornar la posición y si no lo encuentra va a retornar un menos 1. ¿Bien? Y eso sería la búsqueda binaria. ¿Se entendió, chicos? El código lo podemos copiar, vamos a copiarlo y vamos a probarlo. No lo voy a probar porque tengo que comentar todo lo de arriba. Entonces, bueno, me acuerdo que volvamos al pasado, donde teníamos los métodos fuera del método main. Y acá teníamos, lo copié tal cual, no me da error, lo único que le tendría que pasar yo sería, bueno, lo mismo, int post, que me devuelva la posición, y mediante el valor que yo tenga en post voy a saber si lo encontró o si no lo encontró. O sea, hago búsqueda binaria. No sé si era búsqueda bin o búsqueda binaria. Búsqueda bin, donde me pide sí o sí el vector ent. El vector no está con datos, por eso tampoco lo quiero probar, y le paso el elemento a buscar, punto y coma. Puede comentar por bloque desde source. Source, ¿a qué te referís, Rosalía? Muestro la posición. A ver, acá hay otra pregunta de Jorge. Capaz que Jorge ya se retiró. Bueno, suerte Jorge, si estás o no. Saludos, nos vemos el viernes. Ay, no, perdón, nos vemos el jueves si es que venís. Hay consulta también y vamos a ver un repaso del módulo 2. Dale, nos vemos Jorge, saludos, mucha suerte, muchos éxitos. Bien, sí, nos vemos el jueves si querés, es opcional. Si ya la tenés re clara con el módulo 2, bueno, me avisás o entrás, pones la asistencia y te retiras. Bien, a ver, acá estoy leyendo las preguntas. Profe, para eliminar un elemento por el índice y no por valor. Bueno, para eliminar un elemento, Juan Federico, no se puede eliminar elementos con estos vectores normales. Se puede eliminar elementos solo con ArrayList. ¿Por qué? Porque al eliminar un elemento, vos vas a tener que modificar el tamaño de tu vector. Y como yo acá de antemano, mira, le dije ya que mi vector va a ser de 10 posiciones, yo no puedo cambiarle, de 10 elementos, yo no puedo cambiarle y decirle ahora va a ser de nuevo. Como uso la palabra reservada new, es como que lo podemos tratar como un objeto al vector y yo ya definí su tamaño, entonces ya no puedo cambiarle eso, digamos. Bien,
Entonces sí se puede hacer la eliminación con ArrayList. Y ahora me voy a la consulta que dice Rosalía. ¿Se puede comentar un bloque entero desde source para no tener que comentar por partes? Sí, se puede. Podemos comentar y probar. ¿Se puede? ¿Crees que probemos esto? Podemos comentar, probar la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. Podemos probar también vectores, podemos hacer algo con matrices, porque ya nos queda 10 minutos. O bueno, podemos llegar hasta acá con el módulo 1, cualquier cosita lo vemos en la clase que viene, como ustedes quieran. Pero bueno, ustedes me dicen ahí, o bueno, me dan consultas generales, o acepto todo lo que digan ahí de hacer algún ejercicio corto, alguna prueba, lo podemos ir haciendo, yo voy a dejar de grabar. Bien, sí, veamos un poco de matrices. Bueno, no voy a seguir grabando entonces. Bueno, ArrayList es más para creo que lo utilizamos más en el siguiente módulo, así que lo vemos mejor la próxima clase. Entonces ya vimos un poco de todo, nos faltó repasar los métodos de ordenamiento, que es un repaso de selección, inserción, burbuja. Ustedes tienen el código, no le va a pedir especificación de qué hace tal línea, así que despreocúpense de esa parte. Y bueno, ahora vamos con las matrices. Bien, ¿qué era una matriz? Una matriz es un array bidimensional, es decir, que es una colección de un número fijo de elementos dispuestos en filas y columnas, es decir, en 2 dimensiones, donde todos los elementos son del mismo tipo. Muy importante que sea del mismo tipo, ¿no? Una sintaxis para declarar una matriz bidimensional es tipo de dato, doble corchete, 2 veces, y el identificador, o sea, el nombre de la matriz. Entonces yo voy acá y digo, bueno, voy acá, a ver, vamos acá, matrices. Según la sintaxis que me dice ahí la teoría, ¿cómo yo declaro? Primero que nada, declaro una matriz. Primero le digo el tipo. Bueno, yo quiero una matriz de entero, int, y le digo, bueno, 2 corchetes porque es una matriz, y acá después sigue el nombre, matriz. Y lo dejo ahí. Ahí ya tengo matriz declarada. Y después, para ponerle valores, yo tengo que utilizarla primero, le tengo que pasar es igual que los vectores, le tengo que pasar primero el tamaño, y no voy a poder cambiar más el tamaño de esta matriz. Entonces yo digo, bueno, int, vamos a seguir la teoría. No, acá no era. Bien, la sintaxis general para instanciar un objeto de tipo matriz es el nombre de la matriz igual a new type de tipo de dato, el tamaño de la fila y el tamaño de columna. Entonces, ¿cómo sería para instanciar una matriz de 2×2? Entonces digo, bueno, matriz ya la declaré. Entonces voy y hago la asignación igual a new tipo de dato de vuelta. Y acá yo le tendría que poner el tamaño de la fila y la columna de 2×2. Y ahí básicamente, ¿qué tendría ahí? Ahí tendría, a ver si puedo dibujar acá. Lo que tendría ahí sería esta matriz de 2×2. Bien. Malísimo el pulso. Bien. Lo que tendría acá yo, dibujar, sería esta matriz de 2×2. De la posición 0 a la 1, y en las columnas, estas serían las columnas, ¿no? Columnas, voy a poner la C de columnas y acá la F de filas. La fila va a ser primero, entonces yo le digo, bueno, filas desde 0 a la 1. Perfecto. Entonces, al hacer yo la línea 130, ¿qué se crea? Se crea esta matriz y acá por defecto pone, como no le puse valores, pone todo 0. 0, 0, 0, 0. Bien. Entonces, ¿cómo yo hago para modificar un valor? Para modificar un valor de la matriz. Entonces, si yo este elemento quiero que sea 5, entonces voy y hago matriz de fila 1, columna 1, y le digo igual a 1. Entonces yo ejecuto esto y acá se va a sobreescribir y vamos a tener, acá ya no vamos a tener 0, vamos a tener el 1. Y así podemos hacer 2 for, uno que se mueva para las filas y otro for dentro que se mueva para las columnas, y vamos recorriendo.
todas las columnas y después sigue con la siguiente fila y vamos pidiendo datos y rellenando esa matriz. Podría ser una opción. Bien, pero básicamente se crea así. Y bueno, acá le puse un valor, pero bueno, ustedes pueden ponerle, como es una matriz chiquita, pueden ponerle los valores que ustedes quieran. Bien, eso sería básicamente, a ver si hay algo más de matriz. ¿Quieren que iniciemos, hagamos una matriz con un for? ¿Quieren ver algo más? Vamos a ver la sintaxis general. Bueno, métodos de ordenamiento, ya lo dimos un repaso general. Si quieren, cerramos con una entrada hacemos una entrada a una matriz. Pero bueno, voy a comentar todo y vamos a probarlo. Si quieren, cerramos con eso. ¿Qué les parece? Bueno, acá creamos una matriz voy a hacer una matriz de 3×3, la voy a recorrer y después que nos muestre. ¿Les parece? O bueno, si alguien me dice algo, finalizamos acá, nos vamos todos temprano. Bueno, dice. Bien, los chicos quieren aprender matriz. Bueno, sigamos entonces. Vamos, en la posición int i igual a 0, después tenemos i menor que, bueno, respecto a mi matriz es menor que 3, ¿no? El tamaño. Y después i más. Creo que sí, a ver, hagamos una prueba, si yo puedo poner matriz punto len, pero de columna. A ver si me trae, porque primero es para la columna. No sé si me traería lo de columna o lo de fila. Por el momento le pongamos 3. Matriz punto, perdón, i menor que 3. Va a recorrer desde la posición. A ver, voy a borrar esto, porque los puedo confundir. Bueno, borro. Perdón, no sé por qué no utilicé esto antes. Recién se me ocurrió utilizarlo. Bien, bueno, continuamos entonces con este for. Ignoren esas líneas. Yo voy a hacer un for para mostrar, para ingresar primero. Con que nos ingrese, después mostrar es fácil. Entonces, en este for yo me voy a mover por columnas. Bien. Voy a borrar todo. Me muevo por columnas. Y acá, bueno, creo que ya tengo una entrada, la entrada de tipo escáner, entonces yo voy a poner system.out.println y vamos a pedir ingrese elemento, perdón, ahí está, y acá vamos a poner entrada punto, perdón, matriz de, perdón, esto tendría que ir dentro del otro for, porque el ingreso de datos es con 2 for anidados, ¿bien? Vamos a hacer el otro for. Este for no nos sirve para movernos para las filas. Y el otro for que voy a hacer ahora es para las columnas. Entonces, como es fila por la cantidad de la fila es lo mismo que la cantidad de columnas, lo pongo acá. Entonces, comenzamos. A ver, acá voy a poner esto y lo voy a cerrar. Bien. Y acá me dice, no puedes utilizar el mismo nombre, entonces yo lo voy a cambiar a J. Bien, hasta ahí estamos. Entonces acá que me pediría, tendríamos que hacer el ingreso de datos, ya lo borré, tendría que hacer de vuelta el system.out.println y pongo acá ingrese elemento. Y bueno, a ver, voy a ponerlo mejor acá. Ingrese elemento y acá haría matriz de, acá nos olvidamos de esto, saco de acá, entonces sería matriz de i y j igual a entrada.int, nextInt. Ahí está, ahí me pediría el primer elemento. Entonces, primero llenaría todas las columnas y después cuando llegue a la última columna, va a volver acá al siguiente for y va a moverse a la siguiente fila.
Y así se va a ir llenando la columna. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces ahí ingreso, voy a poner ingreso de datos para la matriz, para completar la matriz. Bien, hasta ahí estamos y ahora yo quiero que muestre. Entonces voy a copiar esto porque lo voy a volver a usar. Y yo acá voy a poner mostrar. Muestra. Y copio lo mismo porque se va a mover igual. Acá me están faltando las dos llaves. Bien, y acá yo que tendría que poner, hacer un system.out.println y solo mostrar, y le podría agregar, ¿no? Estoy en la posición tanto, ¿no? También estaría bueno. Entonces hacemos elemento en posición, y ahí con la herramienta de concatenar pongo posición. Primero la fila, posición. Y acá le pongo, miren, posición, fila tal, le concateno el i. Y acá le concateno y columna. Y acá está. Y columna J. Ven que para las columnas me muevo con J y para filas me muevo con I. Bien, entonces primero va a recorrer todas las columnas de la fila 0, recorre, muestra, y después pasa a la siguiente fila. Y bueno, esto está interesante, yo sí lo voy a ejecutar, voy a comentar ahí, desde acá hasta lo primero que vimos, pero estoy viendo que me va a decir error en... Ufa, no. Bueno, voy a hacer un... Creo que no sé por qué no me deja, pero lo voy a borrar un ratito, lo voy a cancelar, después voy a volverlo a restaurar, y así no se pierde todo lo que hicimos en clase, digamos, fuimos avanzando todo. Esperen un ratito. Bien, hasta acá. Lo voy a cortar para que me quede ahí. ¿Y qué me faltaría? Acá me está diciendo algo de un... Hay un problema de llaves. Bueno, esto ustedes ya lo tienen, el búsqueda binaria y el búsqueda secuencial. Como no lo vamos a llamar, yo lo voy a borrar. A ver, ¿qué será el error que me tira ahora? Ahí está, ahora sí. El único error que habría sería de entrada. Yo no declaré acá entrada, entonces yo hago un escáner, entrada, igual a new, escáner, y systemin. Bueno, probamos esto, y con eso ya estamos. Espero que funcione. Ahí está. Listo, declaro la matriz, le digo el tamaño de la matriz, completo la matriz en estos dos foranidados, y acá muestro la matriz. Y acá hay un error, creo que falta una llave. Sí. A ver de qué está ya. Ah, sí, falta otra llave de la clase que lo borré. Ahí estamos. Entonces ahora voy a ver qué dicen en el chat. Sí, el scan lo declaro fuera de los ciclos para utilizarlo. Yo lo declaro acá y puedo utilizarlo en cualquier parte dentro del método main, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Ingresa elemento. Bueno, vamos a ingresar un 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora veamos esto. Elemento en la posición fila 0 y columna 0, primero viene no, acá nos faltó mostrar el elemento, chicos. Solo mostramos la posición y acá nos faltó concatenar el elemento. Esperen. Faltó ese detalle. Y acá le voy a poner esto y lo voy a concatenar con matriz de la posición I y J. Listo. Con esto ya estamos. A ver. Vamos a probar el ingreso de datos y cómo muestra. Bien, el elemento en la posición, a ver, yo voy a ir dibujando acá. Bien, yo tendré una matriz 3×3, así,
y vamos a ver si puso bien los datos y nos muestra bien. Bien. Posición de la columna 0, 1 y 2. El tamaño 3×3, ¿no? Porque acá todo empieza con 0. Así. Bien. Entonces, en la posición 0 acá yo tenía un 1. Perfecto. Fila 0, columna 0, 1. En la posición fila 0, columna 1, 2. Y así. Y me va mostrando perfecto. Esto es lo que tendría. Y acá, en la fila 1, columna 0, acá fila 1, columna 0, yo tengo el 4. En la fila 1, columna 1, yo tengo el 5. En la 2, el 6. Y así completé la matriz y la pude mostrar. Bien, ¿se entendió hasta ahí, chicos, el repaso de matrices? Ya nos pasamos 5 minutos, pero bueno, estamos bien entonces con los conceptos. Ya pudimos repasar todos los temas del módulo 1. Bueno, ¿alguien que quiera decir algo? Perfecto. Vieron que quedó bastante lindo, digamos. Así que, bien, yo voy a dejar de grabar.